Vamos a calibrar el eje Z y acelerómetro de este trashcam. Este procedimiento sería extremadamente sencillo si no fuese por la configuración o colocación de 90 grados del micro USB respecto del controlador de vuelo. La razón es simple. Si nosotros conectamos el micro USB, no tendríamos la posición horizontal requerida para el procedimiento. Por tanto, es en este momento que hacemos o buscamos las alternativas para hacer el procedimiento. Caso particular, utilizo un reductor de tubos PVC. Este es un reductor de 4 a 3 pulgadas tipo campana. Único detalle, hacer una muesca con el propósito de atrapar el cable USB y para que no altere la superficie de nivel del dispositivo, de tal manera que nos va a funcionar como una especie de holder. Esto lo podemos conseguir en cualquier tienda de plomería, fácil. Vamos a hacer el procedimiento. Pasamos el cable, tratamos de sacar las vueltas para que no haga contrafuerza. Conectamos. Lo colocamos de la manera más nivelada posible. Ahora abrimos Betaflight, conectamos con Betaflight y vamos a ver en los ajustes, obviamente, el eje Z. ¿Qué es el eje Z? El eje Z es el eje en el cual se dirige el dron hacia adelante respecto de una altura o una superficie determinada. Aquí podemos ver que el eje Z evidentemente está desviado hacia la izquierda. Bien, entonces con el reinicio o calibración del eje Z vamos a conseguir que el eje Z siga de frente respecto de la cabeza del quad. Bien, vamos a hacer la calibración. Colocamos de la manera más frontal posible y simplemente pinchamos en reiniciar el Z. ¿Qué sucedió? Obviamente que tenemos el eje Z. Ahí tenemos el eje Z. Pinchamos nuevamente. Ahí tenemos el eje Z hacia el frente. El siguiente paso es calibrar el acelerómetro. Aquí también el propósito es llevar lo más cercano a cero el pitch y el roll. Nos ubicamos y simplemente calibramos acelerómetro. Y tendríamos entonces la calibración del eje Z y el acelerómetro. ¿Cuándo vamos a necesitar esto? Pues realmente lo necesitaríamos casi siempre, sobre todo si utilizamos el quad para interiores en modo Angle Horizon. El modo acro, muchos no utilizan acelerómetro, sin embargo es pertinente siempre calibrar el eje Z, aún desactivando el acelerómetro. Ahí tenemos entonces un dispositivo que nos va a servir como una especie de holder para hacer el procedimiento. Utilicen.